estamos compartiendo un nuevo Cruzapalabras, un nuevo viernes. Le damos gracias a Dios por las oportunidades que nos genera de poder estar al aire, en la radio, en La Voz Amiga, y compartir entrevistas, compartir historias, charlar con personas que nos hacen pensar. Es la meta del programa y de esta noche también. Sobre algunos temas que a mí en lo personal me apasionan y creo que a vos también te van a interesar, que estás del otro lado. Voy a charlar con Hernán Dalves. Hernán Dalves es pastor de la Misión Gracia y Libertad, es coordinador académico del Instituto de Formación Bíblico-Teológico, entre otras cosas que vamos a ir añadiendo luego en la descripción de la entrevista, que vos podés buscar también en las redes sociales. Y está con nosotros, está en línea vía Skype, y le vamos a dar las buenas noches, que es un gusto para nosotros poder contactarnos con él, que gentilmente se ha prestado y ha cedido de su tiempo para charlar con nosotros en Mar del Plata en este viernes. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas noches. Hola, Martín, buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por esta oportunidad que me das de compartir, de charlar, de hablar acerca de aquellas cosas que nos conmueven, que nos motivan y que están relacionadas con el buen Padre que permite, ¿no? Así que te agradezco esta posibilidad, la verdad que es un honor para mí. No, por favor. No. ¿En dónde estás en este momento? Yo vivo en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, y bueno, es la zona norte del conurbano bonaerense, ¿no? Estamos a unos 10 kilómetros de Capital Federal, más o menos, aproximadamente. Primera pregunta obligada en esta noche que nos va a servir de punto de partida para comenzar a charlar con Hernán Dalves. ¿Cómo llegas a Jesús? Es un camino largo como llego a Jesús, y que en realidad es un camino que tiene un montón de vueltas. Yo provengo de una familia católica, apostólica romana, así que desde muy chiquito, desde que tengo uso de razón, iba a la iglesia católica. Mi mamá participaba tanto en los espacios de la iglesia que yo conocía el grupo, siendo muy chico, conocía el grupo de jóvenes, había hecho la comunión, tenía todas las ceremonias tradicionales de la iglesia, y llegó un momento a los 12, 13 años que me sentí bastante desorientado en lo que estaba haciendo ahí. Y un pibe un poco más grande que yo, que tendría unos 6, 7 años más que yo, ya era un joven, me dijo: ¿querés venir conmigo a conocer otra cosa distinta? Y entonces terminamos en una villa, acá en Villa Adelina justamente, que se llama Barrio Obrero, y ahí dije: esta es mi oportunidad, digamos. Yo, el pibe que estaba bien, iba a ayudar a los pobres. Uh-huh. Y la verdad es que los pobres me terminaron ayudando a mí en ese momento. Porque me cambió la dimensión de Jesús. Yo creo que la primera vez que yo veo a Jesús entre la gente, lo veo en ese barrio en el que trabajé durante 5 años después. Primero empezamos con catequesis y esas cosas comunes de la iglesia, pero después ya pusimos otro tipo de acciones como apoyo escolar, que al principio era los sábados, después terminó siendo todos los días de la semana, y así se iba incrementando la relación entre el barrio y nosotros, y la gente que a partir de esta primera iniciativa también se sumaba e iba, y esto me despertó una necesidad de servicio, porque me habían cambiado la cabeza. Entonces, a los 17 años entré en el seminario para estudiar para cura, y adentro del seminario me encontré con todas las contradicciones de la iglesia, y me fui enojadísimo y peleadísimo a los 19 años, y sin negar nunca mi creer en Dios, en Jesús, el Espíritu Santo, me corrí hacia el materialismo dialéctico. Entonces continué mi trabajo social, mi militancia social, incluso militancia política, militancia por los derechos humanos. Participé activamente en esto durante muchos años, hasta que hace 6 años atrás, otra vez un tropezón hizo que Jesús aparezca en mi vida, y esta vez ya de una manera mucho más completa, después de haber transitado
un montón de cosas con aciertos y con desaciertos. Ese Peniel, esa piedra, ese último tropezón, hizo que me encuentre con una dimensión mucho más profunda de Dios a partir de la comprensión de que en Jesús está Dios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y así poco a poco fui descubriendo esos matices y me fui involucrando de a poco, paso a paso. Tal vez no empecé por los lugares más acertados, pero el Señor es bueno y siempre va conduciendo, ¿no? Por aquellos interrogantes que tenemos. ¿Quién te parece, luego de todo este tiempo que fuiste transitando y que vas encontrándote y desarrollando el proceso de conocimiento de Dios, quién te parece que es Dios? ¿Cómo se te manifiesta Él? ¿Como un padre? ¿Como un amigo? Es como un compañero de camino, ¿no? Es como ese sostén, ese apoyo, pero a la vez es esa debilidad, ¿no? Yo no puedo dejar de ver una persona que está pidiendo en la calle y no ver a Dios ahí. Y al mismo tiempo, cuando me quedo sin fuerzas, Él es el sostén, el bastón, o sea, es alguien un poco más fuerte que yo. Siempre lo veo en un nivel de paridad. Por supuesto que Él es eterno, Él está mucho más arriba que nosotros, Él está en otra postura. Sin embargo, yo lo logro ver caminando entre nosotros, lo veo manifestarse entre nosotros. Me parece que tiene esta cuestión maravillosa de la revelación a través del diálogo y el compartir con el otro. Se va revelando. Es un Dios que se aproxima a nosotros. Nosotros podemos hacer un montón de intentos por aproximarnos a Él, pero es Él el que se aproxima a nosotros, es Él el que busca en nosotros, y ahí uno empieza a verlo en la vida cotidiana. Suelo verlo en los lugares donde la debilidad es expresa, donde la debilidad es clara, donde la vulnerabilidad incluso es clara. Ahí suelo verlo con mayor frecuencia. O por lo menos logro ver que Él está acompañando eso, ¿no? Que Él está ahí, sufriendo, doliente. Estoy pensando, por ejemplo, la caravana de migrantes que está atravesando Latinoamérica. Uh-huh. Logro ver que Jesús camina en medio de ellos. A mí el otro día me preguntaban si Dios permite que esa gente emigre. Y yo correría esa pregunta, me parece que no tiene mucho sentido responderla. Lo que no me cabe duda es que Dios camina con ellos, que no camina en otro lado, que está en ese peregrinar, ¿no? Bueno, somos el pueblo de la diáspora, que es un eterno peregrinaje, ¿no? Hernán, pienso en lo que vas diciendo y sí, lo relaciono con el conocido concepto de la gracia. La gracia que a veces entendemos, a veces no, que sin dudas nos abraza, nos supera, nos completa. ¿Qué es para vos la gracia? ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, la gracia en mi vida personal tiene que ver con mi fe inicialmente. Es un milagro y es parte de la gracia que yo tenga fe. Es el primer milagro. Después de haber visto lo que vi, haber transitado lo que transité, que yo tenga fe es parte de la gracia. Poder sostener una familia ensamblada como la que tenemos con Mariela es parte de la gracia. Poder llevarla adelante con sus aciertos, con sus dificultades, también es parte de la gracia. Poder abrazar a alguien que está dolido es parte de esa gracia, ¿no? A veces tengo la impresión de que tendemos a confundir la gracia con la gloria. Y si bien son conceptos que en algún punto en la cruz se relacionan, entre la cruz y la resurrección, me parece que son bastante diferentes, ¿no? La gracia está
en que no hay un Dios observando la muerte de su hijo, sino que con tal de no representar aquello más humano, perverso, que quisimos hacer de Dios, Dios mismo prefirió morir en una cruz. Y ahí está como enredado el secreto de la gracia, ¿no? Y a partir de ahí viene después la gloria. Claro, al tercer día resucita. La gracia la veo en aquellas personas que, aún doliendo, aún sufrientes, se aproximan a la búsqueda de una esperanza en este caminar. Y ahí está Dios, buscándolos primero. Y muchas veces escuchaba esta frase de pero está buscando de Dios, está buscando de Dios. Y yo pensaba, ¿está buscando de Dios o Dios lo está buscando a él, ¿no? Y está como esa intuición de Dios me está buscando. Hablas de un Dios que se acerca, ¿no? Que se acercó a vos, que se acerca a los que menos tienen, los que más sufren. Del otro lado de la radio, donde nosotros no llegamos a ver, pero hay miles de personas que están sintonizando, se están conectando. Y hay miles de historias diferentes, historias a veces muy tristes, otras no tanto, pero cada corazón conoce su propio dolor, dice. Y a veces en el medio del sufrimiento tendemos a sentirnos solos. El mismo Señor Jesús en la cruz, cuando Dios siempre estuvo con él, aún él exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, me has desamparado? Y la gente suele pensar a veces que Dios está allá lejos y que es difícil acercarnos a él. Dios está cerca de todos, Dios conoce a todos. ¿Es posible, aún en el medio del mayor sufrimiento o de la mayor situación de desprecio y de vulnerabilidad, poder contactarse con ese Dios que es tan grande y tan poderoso? Bueno, creo que sí. De hecho, me parece que si tomamos a Jesús como clave, como ficha de comprensión del cristianismo, tenemos sobrados ejemplos en los 4 evangelios acerca de esto, ¿no? Fíjate que para un leproso en la época de Jesús, poder aproximarse a un poblado implicaba gritar que estaba entrando, ¿no? Un nivel de vulnerabilidad, de discriminación, de desprecio, de esa persona de tener que rebajarse a gritar su propia enfermedad para anunciar que estaba entrando. No había forma de que esa persona se reincorporara a la sociedad. La ley por la que se regía en ese momento la sociedad indicaba que si alguien tocaba a ese hombre iba a quedar impuro, ¿no? Y el leproso se encuentra con Jesús y le dice, si tú quieres puedes sanarme. Jesús le dice, no solo quiero, y lo toca y rompe con la ley, con los mandatos religiosos, con lo que esa sociedad, por lo que es los mandatos por los que esa sociedad se regía, y los quiebra porque pone por delante la vulnerabilidad de ese ser humano para darle dignidad nuevamente y reincorporarlo a la sociedad. La sanidad es integral, la que viene por Jesús. Entonces, me imagino que cualquier tipo de dolor que pueda haber al otro lado tiene un consuelo en Dios. Todos entendemos que Dios es Jesús, por lo tanto Jesús es Dios. Es una cosa a veces compleja de comprender, ¿no? Que son 3, pero a la vez son 1. Una cosa que algunas teologías se rebuscan en querer explicar y comprender. Pero está ahí, Dios está ahí en Jesús, que va restaurando. Él se aproxima, yo creo que Él se acerca, que Él provoca esas situaciones donde diga, sí, yo quiero, y te toca, y rompe con todo lo que se esperaba, y tuerce con todo esa predestinación que tenías a ser un condenado eternamente, un marginado constante, un sufriente, un doliente, lo rompe, lo parte al medio y te reincorpora a la sociedad y te dice, bueno, ahora vos estás en esta mesa conmigo, ahora vení, participá, la mesa está servida para todos nosotros y vos estás.
Y a veces nosotros los cristianos nos cuesta jugar ese papel, que es el papel de la gracia, ¿no? Nos cuesta vivir esa teología de la gracia. Preferimos la teología distante de la gloria, porque entonces el señorío de Dios se ve así como una cosa grande, se ve como una cosa intocable, como una cosa distante, pero la verdad es que esta característica sencilla, simple, próxima de Jesús tocando a un leproso es el señorío de Dios en característica de gracia, en modo gracia, ¿no? Sí. A veces los cristianos operamos más en modo gloria, cuando la gloria es una cosa que pertenece exclusivamente a Dios, y no operamos en modo gracia, que es lo que nos ha sido dado, ¿no? Hablas de la gracia como algo abarcativo, como algo próximo, que nos acerca a Dios, que rompe barreras, ¿no? Otro de los conceptos fundamentales en la Biblia es el amor de Dios, que a veces también nos cuesta entenderlo y nos resulta escandaloso en ciertos aspectos, porque es como demasiado abarcativo y nosotros no llegamos a comprenderlo. ¿Qué puedes decirnos a quien nos está escuchando en esta noche que se siente lejos del amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Hasta dónde llega? Si nosotros pensamos a Dios como un creador distante, ¿no? Y que además de tener esa característica de amor, también tiene esa característica de ira, podemos llegar a pensar que tenemos un Dios medio perverso o desquiciado, ¿no? Nos crea, nos ama, pero si nosotros no devolvemos determinada cantidad de cosas, vamos a padecer su furia. Es una imagen media complicada de Dios. Me parece que una de las características fundamentales de Dios es el amor. Y que no hay una contracara de eso. No es que, bueno, pero también es... No hay un pero. Me parece que la característica es el amor de Dios. Es difícil cuando una persona está sufriendo poder decirle hay un Dios distante que te quiere, digamos. ¿Cómo aproximás a esa persona sufriendo a ese Dios que durante años y durante tiempo se le vendió y se le dijo que era tan distante y con tantas condiciones para acceder a él, ¿no? Se me ocurre que poner en práctica aquellas cosas que nos fueron comisionadas, ¿no? Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. O sean libros abiertos, claros, transparentes. Esto de cuidar el testimonio. ¿Cuidar el testimonio para quién? ¿Para la doña María que se sienta al lado mío en la iglesia? En la iglesia yo soy tan vulnerable como cualquier otro. Cuidar el testimonio tiene que ver con poder mostrar todo el tiempo que he sido reparado y que estoy en constante reparación por ese Dios que me ama, que no está tan lejos como aquella persona que está sufriendo piensa que está. Ese Dios que le vendieron, que es tan distante, tan lejano, tan ajeno, está más cerca de lo que está pensando. En nuestra misión, la misión Gracia y Libertad, una de las características que tiene es reunirnos en lugares no eclesiales, como casas de familia, hogares, o una plaza donde se ve, a compartir con gente que ha sido lastimada por la iglesia, ¿no? Y cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia institucionalmente y algunos casos específicos que podríamos catalogar como maltrato espiritual. Y es curioso, pero a la vez da cuenta de la falta del concepto de gracia, que lo primero que estas personas ponen de manifiesto es que siempre comprendieron que Dios era un observador malvado, era un observador que te condicionaba, era un observador que decía, te amamos pero cambia esto, te amamos pero aquello. Un Dios con condición, cuando en realidad, como decía Lutero, ¿no? Quien quiera saber cómo es Dios, que no especule, vaya al pesebre. Eso es Dios. Esa debilidad, esa fragilidad, esa humildad,
Y por supuesto, quien practica la justicia. Quien hace la voluntad de Dios es quien practica la justicia. Y la justicia no en términos del sistema penal que nosotros tenemos concebido como justicia, sino la justicia que se repite una y otra vez a partir del texto bíblico, desde el Antiguo Testamento hasta los Evangelios. La justicia de Dios tiene que ver con el cuidar de las viudas, de los huérfanos, del extranjero, practicar la misericordia, practicar la humildad. Bueno, esas son todas las características amorosas de Dios que deberíamos poner en práctica como cristianos. Pienso en un ejemplo concreto de la realidad actual, mundial y argentina, que es el rol de la mujer. A la luz de lo que Jesús dijo, lo que Jesús obró con las mujeres y el rol importante que les dio, veo hoy que hay toda una corriente que parece poner en la vereda opuesta e irreconciliable a la mujer que quiere desarrollarse con Dios o con la iglesia, porque aparentemente irían en contra, cosa que no es así, pero desde aquella vereda, de hecho, viste que después de la ley de la no aprobación de la ley del aborto, hubo muchísimas personas que fueron a apostatar de la iglesia y se firmaban documentos inclusive. Es como que hay una división y se ve algo irreconciliable. ¿Qué pasa en ese aspecto? ¿Cómo es Jesús para esta realidad social que vivimos? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanta apostasía desde ese punto de vista? Bueno, el tema particularmente que ocurrió con la ley es un tema complejo de abordar. Yo creo que los mismos cristianos no nos hemos sabido escuchar y esto es grave. Que los cristianos no nos escuchemos cuando nos llamamos cristianos y el Cristo lo que hizo fue escuchar, me parece que es como la primera gravedad que le encuentro al tema. Respecto de la mujer como en su desarrollo personal, en su desarrollo profesional, en su desarrollo que excede al rol de asistente del varón, bueno, yo creo que Jesús le dio a la mujer un rol fundamental en su ministerio y que a veces tenemos algunas lecturas medio machistas o patriarcales del texto y no queremos ver otras cosas que sí ocurren en el texto, que también están ahí, que siempre estuvieron ahí en el texto. A ver, el rol de la mujer en el misterio de Jesús es tan importante que no habría forma que nosotros tengamos un testimonio acerca del padecimiento, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús si no hubiese sido por las mujeres de su movimiento, que eran las únicas que se quedaron al lado de él, mientras los 12 valientes corrían muertos de miedo. Esta característica no es menor. Nosotros, el plan de vida de Dios para el hombre no sería posible sin la mujer. Todos tenemos una madre, ¿no? La conocemos, no la conocemos, es biológica, es adoptiva, pero alguien cumple el rol materno, el rol femenino. La humanidad requiere de la mujer. Ahora, también es cierto que la ha colocado en un lugar de servidumbre. Sin embargo, yo me remito a una de las cartas más jóvenes de Pablo, o sea, más próximas al inicio de su ministerio, que es Gálatas, donde claramente dice que en Cristo, o sea, en la gracia de Cristo, no hay más diferencia entre hombre y mujer. Y parece que omitimos eso, ¿no? Como que lo dejamos de lado. Como que siempre tenemos un pero, un sí pero. También pienso que la mujer tiene el pleno derecho de desarrollarse. Y que nosotros hemos puesto como hombres, hemos puesto la pata sobre esto. Y lo digo desde un lugar cómodo, soy hombre. Yo me podría valer de todas estas cosas. Soy hombre, soy heterosexual, soy padre de familia. O sea, tengo todas las condiciones a mi favor para poder poner la pata encima de...
y la verdad es que estamos llamados a servir como para tener esa posición dominante sobre la mujer. A partir de la primero aprobación y después desaprobación por parte del Senado de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, a mí me parece que a nosotros como iglesia nos quedó algo que nunca supimos dar una respuesta, y es ¿qué vamos a hacer ante una realidad que ocurre como es esa? ¿Qué hacemos como iglesia ante eso? ¿Qué lugar le damos a nuestras mujeres para que no tengan que terminar en esas situaciones? ¿Qué lugares de decisión, de protagonismo? ¿Por qué tendemos a poner la pata encima del otro? ¿Por qué tendemos a volver a construir imágenes de Dios que no tienen nada que ver con Dios? Son esas mismas imágenes de Dios que antes se construían, por las cuales Dios decide morir en una cruz para decir, no voy a hacer eso que ustedes dicen que yo soy. Yo no soy eso. Prefiero morir en silencio en una cruz antes que admitir que ustedes hicieron de mí ese Dios tirano, opresor sobre cualquier condición de debilidad. Entonces durante años hemos repetido esta tendencia a poner a la mujer en una situación de debilidad. Las mujeres no pueden estar al frente del ministerio, pero es una locura. No pueden estar al frente del ministerio, pero son las que nos dieron el testimonio de la resurrección de Jesús. Estamos llenos de contradicciones, por lo menos para reflexionar, para poner en diálogo, para abrir a la pregunta, ¿no? Frente a no solamente la situación de la mujer, hay innumerables abanicos que se van abriendo de realidades diversas y a veces nuevas que se van extendiendo en la sociedad, muchos cambios, evolución, involución, y pareciera a simple vista de que se hace difícil mantener los ideales de la Biblia en una sociedad que van cambiando constantemente y que va olvidando poco a poco aquello que Jesús dijo, aquello que Dios nos fue transmitiendo. ¿Cómo armonizar, cómo hacer para llegar a quienes están en una posición totalmente contraria con el mensaje de Dios en pleno siglo XXI, ¿no? Porque estamos hablando de un libro que se escribió hace 2000 años, en el mejor de los casos, porque tiene mucho más, y es plenamente vigente, nos transforma, nos bendice a nosotros hoy por hoy, pero sin embargo se nos hace un poco difícil a veces poder comunicar y queda arcaico algunos conceptos y algunas expresiones. ¿Cómo se llega? Vuelvo a la gran comisión, ¿no? Él dice, háganlos mis discípulos. Y vuelvo a la gran comisión en Juan, así como el Padre me envió, yo los envío. ¿Cómo lo envió? ¿Qué es lo que hizo? En Jesús está el modelo del ser humano auténtico. Nosotros podemos traer para hoy. El texto bíblico está cargado de metáforas campesinas que seguramente para con nuestro nivel de urbanización o de vida cosmopolita, digamos, esas metáforas pierden algún sentido, pero podemos indagar en ellas porque tienen un trasfondo más que interesante. A mí me parece que Jesús ha invitado a una mesa donde entraban todos, donde todos podían participar. Y nosotros hemos empezado a poner condiciones sobre esa mesa. Entonces, no es tanto que el texto sea alejado de la sociedad moderna, sino que nosotros hemos alejado y recortado la imagen de Dios a un cuadradito cómodo de manejar para nosotros, donde el mundo actual, el de nuestro contexto, no le puede hacer lugar. Porque hemos reducido un Dios a nada, a 25 doctrinas y 30 tipos de prácticas. Me parece que es esto, que Jesús sirvió la mesa, que nos comisionó a ser sus discípulos. Y cuando miramos cómo él fue, y él comiendo con prostitutas y recaudadores de impuestos, bueno, no hay mucho más que decir. Uh-huh. Muchas veces se habla de alcanzar la santidad, ¿no? Santidad significa apartado.
uno puede suponer apartado para Dios, ¿no? Bueno, ¿quién es Dios? ¿Cuál es el modelo de Dios más próximo que tengo? Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lavó los pies de quienes lo seguían. Fue el último siendo el primero. Se sentó a la mesa a todos aquellos que la sociedad excluía. Miró a los religiosos y les dijo: las prostitutas y los recaudadores de impuestos irán por delante de ustedes al reino de los cielos. Y nunca dijo: si primero se arrepientan. No, dijo así: las prostitutas y los recaudadores de impuestos irán por delante de ustedes al reino de los cielos. Esto es la gracia. Ahí nosotros tenemos urgente que pedir perdón por no hacer algo ante el dolor evidente, ante el maltrato espiritual, por no detenernos a pensar en el prójimo como segundo mandamiento. Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, y el otro, que es casi lo mismo, amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que para poder amar a Dios por sobre todas las cosas, tengo que poder amar al prójimo como si fuera yo. Y yo le estoy diciendo que a la mesa de Dios no se sienta. Es decir, lo pongo Dios frente a mí y pulseo con Él a ver quién entra a la mesa de la gracia. Y esa mesa está abierta para todos. Y eso está en el texto, ¿no? Pienso en un concepto bíblico que vos mencionaste, que es el arrepentimiento. Alguien que se siente lejos de Dios y que se le dice que tiene que arrepentirse, quizás a veces le resulta chocante y no se acerca. Háblame un poco del arrepentimiento que te permite, que es un mandato bíblico en definitiva, y te permite entrar en una comunión distinta con Dios. Me parece que el arrepentimiento es una cuestión que aborda el pecado, ¿no? Que roza con el pecado. O sea, si hay algo que tengo que arrepentirme es porque hay algo que hice mal, hay algo en que le pifié. Y de hecho, bueno, ahí también podemos decir que en los textos, la palabra es hamartía, que no es pecado, ¿no? Hamartía significa errar al blanco. Errar, ¿sí? No es lo mismo que pecado, porque pecado es una traducción al latín. Se utilizó una palabra en latín que es peccatum, que significa delito imperdonable. Entonces, no es lo mismo el delito imperdonable que pifiarle al blanco, digamos, ¿no? Como ya, digamos, le podemos quitar un peso de encima. Como humanos le vamos a pifiar siempre. Ahora, arranquemos pifiándole nosotros. Y entonces el arrepentimiento tiene que ver con reconocer qué fue lo que nos acercó a ese pecado, ¿no? A veces intentamos nosotros poner la condición del arrepentimiento cuando es una cuestión de la que se encarga Dios. Digamos, Dios es el que convence el corazón de la persona para arrepentirse o dejar un hábito o dejar un vicio o reconstruir sus vínculos familiares o poder relacionarse más sanamente con su comunidad, con su entorno, incluso con abandonar prácticas que lo van alejando de Dios, ¿no? Pero solo Dios convence de esto. Y a veces nosotros lo ponemos como condición humana. Nosotros pedimos cuánto más o menos en pecado está y armamos una lista de pecados como si esta fuera posible. Yo no creo que haya una lista de pecados. Yo sí creo en el pecado. Creo que existe el pecado como cuestión general. Ahora, ¿por qué primero es más importante que una persona se arrepienta de su pecado, de sus hábitos sexuales, y no yo de mi egoísmo, de mi mezquindad, de mi soberbia? ¿No? ¿Por qué? No hay una nivelación de pecados. Son cuestiones nuestras, no son cuestiones de Dios. Dios se acerca, así como estamos. Pensemos que Dios muere en la cruz mientras nosotros seguíamos siendo pecadores, no cuando habíamos dejado de serlo, ¿no? Me parece que el arrepentimiento es algo de lo que convence a Dios y que nosotros nos tenemos que quitar la responsabilidad de encima de tener que convencer a alguien de que se tiene que arrepentir. Nosotros lo que tenemos que hacer es abrazar incondicionalmente. De la misma manera que primero fuimos abrazados incondicionalmente con Dios.
Si Dios a nosotros nos abrazó incondicionalmente, con su amor incondicional, aún siendo pecadores, nosotros no podemos hacer menos que eso. Menos que eso. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Y no tenemos que juzgar, porque Él no nos juzgó para abrazarnos, nos abrazó y poco a poco nos va aún transformando y modificando y moldeando, y estamos constantemente siendo moldeados por el alfarero, ¿no? Nuestro barro está constantemente en el torno, siendo tocado. Ninguno de nosotros es una vasija perfecta como para poder señalar las imperfecciones del otro. Ahora sí podemos decir, bueno, bienvenido, bienvenida, con un abrazo de amor incondicional, real. El resto se va a encargar Dios, es parte de lo que Él se encarga. Pienso en personas que dentro de la iglesia, de cualquier edad, no hablo solamente de jóvenes, sí, se sienten frustradas por las propias debilidades, propias de cada ser humano, que todos tenemos en distintas facetas, y que se sienten, y voy a usar esta palabra, inoperantes en lo que a lo espiritual se refiere, que sienten que no pueden avanzar, que no pueden crecer, porque siempre están lidiando con lo mismo, inclusive durante años. No hay, se suele decir, bueno, no hay libertad, ¿no? en estas áreas, o falta algo. A veces se acusa duramente, bueno, no te convertiste o no conoces a Dios. Palabras que, viste, o frases que tienen una carga emotiva pesada. Pesadito. ¿Qué le puedes decir a alguien que se encuentra en esa situación y que no puede salir? Primero, ¿cómo poder avanzar? Porque estamos llamados a avanzar y a poder ser transformados, como dice la Biblia, y mientras se va dando ese proceso, ¿cómo no autocastigarse? Bueno, me parece que la autoexclusión tiene que ver un poco con los discursos que recibimos y que ya estuvimos conversando anteriormente, ¿no? Y que como a veces los reproducimos sin querer y se los decimos a gente que está sufriendo sin medir el sufrimiento que está teniendo, ¿no? A veces queremos hablar más de lo que escuchamos, lo que al otro le está pasando. Repetimos cosas como te falta ayuno y oración, hay que clavar más rodillas, hace falta que te enfoques más en la Biblia, o damos recetas casi mágicas, casi de sortilegio, ¿no? Usted, hermano, abra la Biblia y ahí Dios le va a revelar. Olvídate, puede llegar a abrir en alguna parte donde lo termine de matar al tipo, ¿no? Y sin darnos cuenta vamos como reproduciendo esos maltratos espirituales cuando deberíamos escuchar un poco más qué le está pasando a esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y poder tomar un rol activo al lado de ella para acompañarlo o acompañarla en el proceso de destrabar esto que lo tiene trabado hace tiempo, ¿no? El rol activo viene desde el abrazo, desde la comprensión, desde el ánimo, desde ahí. Ahora bien, si vos sos una persona que, como seguramente a vos te pasa, Martín, y a mí me pasa, si hay algo en los aspectos de tu vida que todavía tenés trabado y que no podés resolver y que te trae dificultades, el pucho, que te rayás fácilmente con tu esposa, que te dejas tomar por la ira, que no te gusta mucho atarte a los compromisos, que sos un poco irresponsable con el laburo. Lo bueno sería que primero sepas que Dios te creó y te ama tal y como sos, así. Ahora, cuando vos lo dejes entrar, porque te ama de esa manera, Él va a ir tocando poco a poco esas cosas. Y vos vas a ir notando que Él va a ir moldeando eso, ¿no? Nos pasaba al principio de la relación con Mariela, con mi esposa, que éramos sumamente irritables. Somos una familia ensamblada, cada uno ya venía con sus hijos, teníamos modalidades distintas. Entonces, viste, había roces en la casa que eran como inevitables. Y siempre vivimos en casitas medias chiquitas, así que nos cruzábamos más seguido.
Entonces, Dios poco a poco fue tocando eso, pero la fue tocando porque nosotros fuimos reconociendo también que ahí había un problema y que si nosotros íbamos a apostar a algo mejor, eso no sé si tenía que cambiar radicalmente 100% de un día para el otro, pero que teníamos que permitir que se moldee. Ahora el amor de Dios está ahí con vos. Dios te está amando así como sos en este momento. Está con vos, sabiendo que eso te cuesta, que no lo podés modificar, que haces el intento de decir, mañana cuando me levante no me voy a prender un pucho, y a las 6 de la mañana te estás prendiendo un pucho en la puerta de tu casa. Él está ahí. Él está ahí. Y te dice, te la mandaste otra vez, loco. Pero bueno, vamos a seguir intentando. Y te lo dice así, con esa simpleza, ¿no? Con ese amor. Entonces, si quitamos esa imagen de un Dios que nos observa a ver si cumplimos un montón de condiciones a rajatabla y le devolvemos esa característica de Dios, como nos creó, nos ama, tal vez nos sintamos menos solos y tal vez sea más simple poder modificar nuestra vida cotidiana. La meta del programa de hoy, sin dudas, pasa por ahí, ¿no? Para acercarnos a las miles de personas que nos están escuchando, que se sienten literalmente lejos de Dios, aún dentro de la misma iglesia, aún dentro del mismo servicio cristiano, pero se sienten lejos de Dios. Y creo que la charla de esta noche ha cumplido ese cometido, el acercar la gracia y el amor de Dios, y acercar a Dios mismo como alguien cercano, como un amigo, como un compañero de viaje, como decíamos en el inicio de la charla. Te agradezco mucho, Hernán. Hernán Dalves es quien estuvo hablando con nosotros, pastor, allí en el Gran Buenos Aires. Y bueno, espero que lo hayas pasado bien, que hayas estado cómodo con la charla. Estuvo buenísimo. Te agradezco a vos. Me gustan mucho estos temas, poder pensarlos, conversarlos. Me parece que esto es la proclamación del Evangelio, ¿no? Poder hablar de ese Jesús cotidiano. Ese Jesús que todo el tiempo se aproxima al abrazo, que nos dice, mira, la mesa está servida, comparto el pan y el vino con vos. No solo eso, te lavo los pies. No solo eso, sigo en tu peregrinar constante con vos. Ese abrazo es hermoso. En ese Dios sí creo. Y no es un Dios fácil, ¿no? Porque no tiene que ver con, bueno, sí, Dios así cualquiera. Está todo bien. No, es un Dios real. Es un Dios que puede transformar vidas. Si nosotros logramos llevar la ética de ese Dios a la sociedad sin pretender cambiar a nadie, nuestra sociedad va a ser cada vez mejor. Porque no estamos en la pretensión de cazar almas, sino que estamos en la pretensión de vivir hoy el reino de justicia que se ha aproximado a nosotros. Hoy la vida eterna, Jesús vino para que tengan vida eterna, es tiempo presente, es todo aquel que creyendo en Dios vive a la luz del que es lo eterno. Si esa ética la llevamos a la verdulería, al almacén, a la escuela donde van nuestros hijos, a la fábrica donde laburamos, a la oficina, si eso nos acompaña todo el tiempo y ese es el testimonio y de eso somos libros abiertos, nuestra sociedad va a ser cada día mejor, porque es una ética impecable, es una ética que absorbe la violencia para devolverla en amor. Es la ética de Jesús. Murió en una cruz absorbiendo toda la violencia y devolviéndola con amor, con perdón, con abrazo incondicional. Me encantó, loco, hablar con vos hoy y compartir estos temas que te juro que me apasionan, me ponen en realidad. Es recíproco el placer y bueno, quedaron muchos temas por fuera que seguramente en un nuevo encuentro vamos a seguir tratando y te agradezco mucho, Hernán, por haber estado con nosotros. Dale, con gusto. Gracias a vos y a todos y a todas.